¿Cómo están, hermanos? Bien, qué bueno. Y qué bueno es verles. Amén. Vamos a ir al mensaje de esta mañana. Siempre una de las recomendaciones que nos dice el pastor es: no pregunten si alguien se acuerda de la prédica anterior. Pero, ¿alguien se acuerda de lo que compartí la vez anterior? Una es porfiado, ¿ves? Los atributos, ya, estoy pagado. Estamos listos con eso. Sí, hermano, estamos estudiando, por lo menos yo, los atributos del Señor. Y en esta oportunidad vamos a hablar un poco acerca de gracias, hermano, acerca de la esencia de Dios, ¿ya? Pero para introducirnos a la prédica de esta mañana, vamos a hablar un poco de nuestro hermano Job. ¿Conocen a Job, verdad? Sí, es alguien conocido. Y si vemos en el capítulo número 1 de Job, anótelo si quiere, pero no es el texto central, nos dice que Job era un varón perfecto. Oye, ahí ya quedamos un poco bajos, ¿cierto? Dice que era recto, era temeroso de Dios y era un hombre apartado del mal. ¡Qué bendición! Job tuvo, ¿cuántos hijos? 10 hijos. Tuvo 10 hijos y mire las posesiones que tenía nuestro hermano Job. 7,000 ovejas, 500 asnas, 500 yuntas de bueyes, 3,000 camellos, tenía muchos criados y era el varón más grande de todos los orientales. Alguien que es de campo sabe que esta cantidad de animales, ¿o no, mi hermano Juan Antonio? Hay que tener tierras para tener, dice el hermano, para tener esta cantidad de animales y posesiones. Tremendo currículum el de nuestro hermano Job. El más grande de todos los orientales. Pero ocurrió algo en la vida de Job, que fue que perdió todo. Y en medio de esas circunstancias que le tocó enfrentar a nuestro hermano Job, el que dijo: Jehová dio, sea el nombre de Jehová bendito. Y además dice, y no le atribuyó a Dios la culpa de lo que a él había ocurrido. Entonces podemos decir que Job conocía a Dios, sabía quién era Dios, ¿verdad? Era un hombre piadoso. Pero mire, hermano, escuche esto. Las pruebas convirtieron el conocimiento teórico que él tenía de Dios en verdadero conocimiento. ¿Por qué le digo esto? Porque Job, después de pasar todas las dificultades, todas las circunstancias de su vida, pasaron muchos años porque lo que acabamos le parafraseé fue el capítulo 1 de Job. Y tuvieron que pasar muchas circunstancias en su vida, aflicciones, situaciones que le tocaron vivir, que en el capítulo 42 vino a decir en el verso 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y estuve indagando un poco de los años y Job vivió no está la fecha exacta, pero debería ser entre 140 a 150 años vivió Job. Y desde Job 1 al 42 por lo menos pasaron 70 años. Dijo el hermano. 70 años que le tocó enfrentar toda esta dificultad y él decía un hombre temeroso de Dios, era un hombre apartado del mal. Y le pasaron millones de circunstancias que yo creo que para usted y para mí a ninguno nos dejaría indiferente eso, ¿cierto? Pero él dijo, no le atribuyó a Dios lo que él le había ocurrido.
no le atribuyó despropósito. ¿Tiene calor, hermano? ¿Sí? Le prendámosle el aire, por favor. ¿Usted nomás está? ¿Ah? Y acá hay otro. Ya, menos 10 grados, pongamos al tiro. Y pasó mucho tiempo. Ahora si esta enseñanza introductoria, hermanos, la aplicamos a nuestra vida personal, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado de Dios? ¿Hemos gustado de Dios? ¿Cuántos de nosotros cantamos alabanzas como lo hacíamos hace unos minutos? ¿Cuántos de nosotros nos hemos bautizado? ¿Cuántos de nosotros participamos en la cena del Señor? Nos congregamos regularmente, pero aún no tenemos un conocimiento verdadero del Dios de la Biblia. Sabemos de Dios. Tenemos el conocimiento teórico de Dios. Pero hermano, muchas veces Dios utiliza las pruebas para que lleguemos a un conocimiento profundo acerca de quién es Dios en nuestras vidas. Porque en las pruebas aprendemos cosas que en otras circunstancias no aprenderíamos. Porque si no nos pasa, difícilmente llegaríamos a tal convicción. Porque sabemos que Dios es nuestro amparo y fortaleza. Sabemos que estamos en el hueco de la mano del Señor. Pero el día que nos sucede, lo vemos de forma práctica y podemos entenderlo de otra manera. Es por eso que Job le pasó un sinfín de situaciones. Más en el capítulo 42 dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la mejor forma de aprender a jugar fútbol? Jugando. Entrenando. Perfecto. ¿Cuál es la mejor manera de aprender a manejar? Haciendo el curso. Manejando. ¿Cierto? ¿Qué pasa si por ejemplo, si a mí me gusta el fútbol y yo me leo un manual escrito por Lionel Messi acerca de cómo jugar fútbol, ¿voy a aprender a jugar fútbol? No, ¿cierto? Tengo que practicar. De lo contrario, difícilmente voy a hacer el yoga bonito. Tengo que practicarlo. Tengo que dedicar tiempo para yo poder aprender a jugar fútbol. Porque si solamente leo cómo se juega fútbol, no voy a aprender a jugar fútbol. Es muy difícil que eso ocurra. El punto, hermanos, que solo la teoría, sin aplicación a nuestras vidas, nos puede llevar a una vida religiosa. Si conozco de Dios, pero sigo viviendo una vida bajo mis propios parámetros, me convierto en un religioso o un cristiano nominal. ¿Alguien se recuerda hace varios años atrás que hice una prédica acerca de los diferentes tipos de cristianos que existen? Sí, gracias. Y veis, uno con eso ya estamos, uno queda bien. Cristiano nominal. Son aquellos, escúchenlo bien, los cristianos nominales son aquellos que se identifican como cristianos, pero no tienen un vínculo con Dios, no tienen un vínculo con la palabra de Dios y no tienen un vínculo con la iglesia de Dios. Cristiano nominal. En otras palabras, somos llamados cristianos, pero no buscamos ni deseamos la santidad. No está dentro de nuestras prioridades obedecer a Dios. No está entre nuestras prioridades estudiar la palabra. No está dentro de nuestras prioridades
dedicar tiempo a la oración, hermanos. Eso es un cristiano nominal. La pregunta que podemos hacernos frente a las circunstancias que vivimos. ¿A alguien le ha tocado vivir alguna circunstancia difícil? A 4 personas de la iglesia. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que son pocos. Ya. Yo me sumo, 5, 6, 7, 8, 9. No, ya ves, tendrían que haber dicho al tiro. A todos nos toca vivir, hermano, alguna circunstancia en nuestra vida. Todos lidiamos con algo, con una enfermedad, con un pecado, con una falta, con escasez. A lo mejor todos lidiamos con algo, con un pecado espiritual. Todos, hermanos. Ahora la pregunta que nos hacemos, ¿por qué actuamos como actuamos frente a esas dificultades? ¿Por qué actuamos con desesperación? ¿Por qué actuamos bien el desánimo, la desconfianza? Si nosotros conocemos la palabra, hermano, si nosotros nos congregamos regularmente, si nosotros sabemos lo que dice Dios, ¿por qué nos llenamos de ansiedad? ¿Por qué llegan las depresiones a nuestra vida? ¿Por qué nos desanimamos tan frecuentemente? ¿Por qué, hermanos? Si cantamos alabanzas a Dios, si venimos a la iglesia regularmente, si viene al grupo de mujeres, si ellos vienen al grupo de jóvenes, si como varones asistimos a nuestro grupo, pero igual cuando viene la circunstancia, caigo en desesperación inmediatamente. ¿Por qué ocurre eso, hermano? Y con el amor que le tengo a cada uno de ustedes, es porque estamos, pero no somos. Hemos oído de Dios, pero no conocemos realmente al Dios de la Biblia, hermano. Y la verdad, hermanos, que no estoy emitiendo una palabra de juicio, sino una palabra de advertencia en nuestras vidas. Porque tenemos que vivir una vida consagrada al Señor. Si decimos que le conocemos, si nos identificamos como hijos del Rey de Reyes y Señor de los Señores, debemos vivir como Él nos demanda, hermanos. No bajo nuestros parámetros. Una vida religiosa no cambia a una persona. No la cambia. Mira, un pastor hizo una ilustración acerca de una persona religiosa. Y él dijo lo siguiente: un religioso es como un perro rabioso con bozal. Seguirá siendo rabioso, pero con bozal. El día que le saquen el bozal, a alguien va a morder ese perro. Y las heridas van a ser muy profundas. Y eso, hermanos, es lo que produce en nosotros la religiosidad. Nos pone un bozal o nos maquilla. Nos maquilla con cara de cristianos. Pero seguimos viviendo nuestra vida como nosotros queremos. No hay un cambio de conducta. No hay un cambio de vida. No dejamos nuestros pecados pasados. No dejamos nuestra antigua manera de vivir. Nos decimos cristianos, pero sigo viviendo tal cual como vivía hace 5, 10, 15, 20 años atrás. Que Dios nos ayude, hermanos. Porque lo que nos transforma es el conocimiento de Dios. Lo que nos transforma es en un encuentro real con el Dios de la Biblia, hermanos. Lo que nos puede transformar es una vida dedicada a la oración. Lo que nos puede transformar es la palabra del Señor en nuestras vidas. Eso nos puede transformar a usted y a mí. Y por eso es importantísimo, es fundamental que dediquemos tiempo a la oración, hermanos. Debe ser nuestra prioridad. No debe ser la última opción. El confiar
debe ser lo primero, no lo último. En alguna oportunidad alguien me dijo, contando algunas situaciones que he vivido, y me dice, no te queda otra que confiar en Dios. Yo le dije, hermano, eso es lo primero, lo mejor que me puede pasar, confiar en Dios. Porque si nos decimos cristianos, esto no escapa a la soberanía del Señor. Ni lo que le pasa a usted, ni lo que me pasa a mí, hermano. Dios tiene siempre el control de todas las cosas, pero debemos vivir como hijos de Dios. No solo decirnos cristianos, sino hacer lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Es por eso, hermanos, que aprender de quién es Dios, sus atributos, aprender de la esencia de Dios, es muy importante. La vez anterior aprendimos que hay, ¿cuántos dioses? Hay un solo Dios, ¿verdad? ¿Y qué además aprendimos? Acerca de la Trinidad de Dios. Ya, refresquemos un poco la memoria. Dios es uno y no hay tres diferentes dioses en la Trinidad. Hay un Dios que existe en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas tres personas son verdaderas y son distintas. Están perfectamente unidas y pueden manifestarse de diferentes maneras. Y cada una puede cumplir una función diferente. A grandes rasgos de lo que estudiamos la vez anterior. Hoy vamos a estudiar acerca de que Dios es espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no es un ser material o corporal como nosotros. No posee un cuerpo físico Dios. Recuerdo en la reunión de las iglesias evangélicas que asistimos el día jueves, cantamos una alabanza y le voy a decir dos frases de la alabanza. Y decía, tú no eres un Dios creado por manos humanas. Tú no eres un Dios que dependa de un hombre mortal. Dios no tiene cuerpo, hermano. Dios no es corporal, Dios es espíritu. No podemos atribuir a Dios cosas humanas como nuestra propia naturaleza. Y esto que Dios es espíritu, tiene dos implicancias. Vamos con la primera. Dios no está limitado a las restricciones físicas que son comunes entre nosotros los hombres. Él no tiene las mismas restricciones que usted y yo. ¿Verdad? Dios no es visible y por lo tanto no debe ser rebajado a imágenes hechas por los hombres. Amén. ¿Qué nos dice la palabra qué nos dicen las Escrituras acerca de Dios? Vamos a ver Juan 4:24, que leyó en el inicio nuestro hermano Felipe. Él leyó el 23 primero. Juan, capítulo 4, verso 24. La palabra de Dios dice lo siguiente: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Entonces la palabra dice que Dios es espíritu. Gracias. La adoración, la palabra aquí, la adoración en verdad, tiene relación que debemos adorar a Dios sinceramente. Nuestra adoración debe ser profunda hacia Él y debe ser con integridad.
Eso es una adoración en verdad. Pero también debemos adorar a Dios según la verdad que está escrita en la palabra de Dios. Ahí están todos los parámetros. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Debemos evitar asociar a Dios con un edificio. Eso lo hemos hablado varias veces. La iglesia no es este lugar físico, ¿verdad? Y tampoco podemos atribuir a Dios limitaciones humanas. Las limitaciones que tiene usted y yo no las tiene Dios, hermano. Para que lo saquemos inmediatamente de nuestra mente limitada, dicho sea de paso. Si Dios es invisible, ¿cómo podemos explicar aquellos pasajes donde parece que Él se revela a sí mismo de una forma visible? Para contestar esa pregunta, primero tenemos que entender algunos principios de interpretación bíblica. El primero es, la Biblia no se contradice a sí misma. Y lo segundo, los pasajes de las Escrituras que para usted y para mí son difíciles de entender, deben ser interpretados por aquellos pasajes que son claros de entender. Principio de interpretación bíblica. Las Escrituras claramente dicen que Dios es invisible, pero existen apariencias visibles de Dios. Y estas deben ser interpretadas como visiones, como representaciones simbólicas de una verdad espiritual. Por ejemplo, Isaías nos dice que Él nos sostiene en su mano, ¿cierto? ¿Y Dios tiene manos? No. También en los Salmos nos dice que con sus plumas nos cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros. ¿Dios tiene alas? No. Entonces son verdades simbólicas de una realidad espiritual que Él nos quiere enseñar. Por ejemplo, en estos casos que estamos seguros en Él. Pero no le podemos atribuir cosas humanas a Dios. ¿Y qué dice la palabra acerca de su invisibilidad? En 1 de Timoteo 1:17 dice lo siguiente: por tanto, por todo lo anterior, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mire, en los versículos anteriores, Pablo acá le estaba hablando a Timoteo y Pablo le está diciendo, hermano, yo fui blasfemo, hermano, yo fui perseguidor de cristianos, de los pecadores yo era el peor. Le decía, hermano Timoteo, yo fui injuriador, yo buscaba a los cristianos, yo los perseguía. Pero dice, fui recibido a misericordia. Le dice, yo fui recibido a misericordia. Y ahí en el versículo dice, por tanto, por todo lo anterior que yo fui, por toda mi conducta anterior, ahora puedo decir, al Rey de los siglos, al inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Al invisible, dijo él. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 15 y 16. Mire, si gusta, los van anotando los textos, porque son 48. Nada. Van a ser varios para afirmar lo que estamos estudiando. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 15 y 16. Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad
que habita en luz inaccesible. Mire, a quien ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Dios es inmaterial, es espíritu, es invisible. Hermano, entonces, ¿cómo podemos conocer a tal Dios invisible? ¿Cómo se ha revelado Dios a sí mismo a los hombres? Si la palabra dice que Él es invisible, ¿cómo se nos revela a nosotros? Palabras de Jesús en Juan capítulo 6, verso 46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. ¿Lo leemos de nuevo? No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. ¿Quién vino de Dios? Jesús, Cristo. Él ha visto al Padre. También en Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, ¿cómo podemos conocer al Dios invisible? A través del Hijo que le ha dado a conocer en la palabra de Dios. ¿Por qué será que solamente a Cristo se le dio la atribución para dar a conocer a Dios? ¿Por qué Cristo solamente es el calificado para dar a conocer a Dios? Colosenses 1:15 nos dice, porque Él es la imagen del Dios invisible, Cristo, el primogénito de toda creación. Porque Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Cristo, hermanos. El primogénito de toda la creación. Juan 14, verso del 8 al 10 dice, Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido? ¿Y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¡Wow! La palabra del Señor, hermanos, nos enseña que Dios también es un ser personal, que también Él es consciente de su propia existencia, quien posee un intelecto y una voluntad. Y además, Dios es capaz y además quiere tener una relación con el hombre, con la humanidad. Dios es consciente de su propia existencia. A lo mejor parece como innecesario decir que Dios es consciente de su propia existencia, pero esto, hermanos, es una de las características fundamentales de una persona. Muchas religiones fuera del cristianismo, cuyo concepto de Dios es que Dios es una fuerza impersonal. Por eso destaco esto, hermano, que Dios es consciente de su propia existencia. Porque hay religiones, por ejemplo, el budismo o taoísmo,
dicen que Dios es una fuerza impersonal. O por ejemplo el panteísmo. Dice que todo es Dios y que Dios está revelado en todas las cosas. Y eso no es lo que revela la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice que es una persona verdadera, quien es consciente de su propia existencia y es distinta a todos los demás seres y a todas las demás cosas que existen en la tierra y en los cielos y en todo lo que hay, hermano. Él es distinto a todas las cosas. Y esto se revela claramente en la palabra del Señor. Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Yo soy. Él sabe quién es. Yo soy. Esta es una de las declaraciones y afirmaciones más poderosas que podemos encontrar, que Dios reconoce su propia existencia como una persona. Él sabe quién es. Entonces dile a los hijos de Israel: yo soy. Yo soy, me envió a vosotros. Dios. También la palabra nos enseña que Él es consciente de su individualidad. Él es distinto de todas las demás personas. Isaías 45:21 dice: proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Ninguno otro fuera de mí. No hay otro Dios. Dios justo y salvador. Y no hay otro fuera de mí. Isaías, el mismo Isaías 40:25 dice: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Hermanos, ¿a qué podemos comparar a Dios? ¿Con qué podemos decir que Dios es semejante? A nada. No hay nada ni nadie semejante a Dios. Y no podemos compararle con nada porque Él es Dios. Y cada una de estas afirmaciones comprueba que Dios es una persona distinta e independiente de todas las demás personas. Pero también podemos decir que Dios posee intelecto. El intelecto es considerado por muchos teólogos y filósofos como una de las principales características de una persona. Y se refiere a la capacidad de razonar, percibir o entender. Según la Biblia, Dios posee un intelecto mucho más allá de la comprensión humana. Romanos 11, versículo 33 al 36. Dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Quién fue el consejero de Dios? ¿Quién entiende la mente de Dios?
Hay dos maneras también en la palabra que nos dicen acerca del entendimiento humano y el entendimiento de Dios. Y en el Salmo 94:11 nos dice, hermanos, que Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Hermano, el intelecto humano es vanidad versus el intelecto de Dios, que lo podemos ver en Isaías 55, versos 8 y 9, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Son más altos los cielos que la tierra. Así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ese es el nivel del intelecto de Dios. Es más alto que los cielos. Y los pensamientos limitados que tenemos nosotros no se comparan con el pensamiento infinito de Dios, hermanos. No se pueden comparar. Ahora, ¿cómo usted y yo podemos conocer y comprender, por al menos en parte, las infinitas cosas de Dios? Lo primero, podemos conocer a Dios a través de su Hijo, a través del Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios. Pero de Dios también podemos decir que Él tiene una voluntad. Él tiene el poder de determinar sus acciones, lo que Él hará, lo que Él hace, lo que Él hizo, el fino propósito de su creación. Él puede hacer lo que Él determine con lo que Él ha hecho. Él es el creador de todas las cosas. Por ende, Él tiene esa facultad. Él tiene la voluntad de hacer lo que Él estime conveniente. Porque Él tiene planes y propósitos con su creación y con cada uno de nosotros. Las decisiones de Dios provienen de Él mismo. Porque como leíamos pasajes anteriores, ¿quién le dio consejo al Señor? ¿Quién puede entender la mente del Señor? Ninguno de nosotros, no hay persona que pueda hacerlo, que le pueda decir: Dios, mira, te voy a dar un consejo. Dios, mira, yo creo que es un poquito más acá. No, hermanos. Dios posee una voluntad y Él va a hacer lo que Él dijo. Porque lo que Él dice, Él lo cumple. Son sus promesas. Él no va a cambiar. Él no es cambiante de acuerdo al clima. Dios no cambia de acuerdo a la situación económica local, mundial. Él no cambia, hermanos. Ahora, ¿qué podemos decir acerca de la voluntad de Dios? ¿Tiene la voluntad de Dios limitaciones? ¿Podemos nosotros los hombres truncar la voluntad de Dios? ¿Cree que podemos hacerlo? No, ¿cierto? Respondamos estas preguntas con la palabra. Isaías 14:27 dice: porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Nadie. Isaías 46, versos 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo:
mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Esa es la voluntad del Señor. El consejo permanecerá y Él hará todo lo que Él quiere. Aunque la voluntad de Dios no puede ser limitada por una persona, hay ciertas cosas que Dios no va a hacer. Simplemente porque si las hace, contradicen su santo y justo carácter. Por ejemplo, ¿qué no va a hacer Dios? Pecar, mentir. Dios no va a mentir. Si nosotros somos infieles, Él permanecerá fiel. No va a cambiar eso. Él no va a pecar, hermano. Él no va a mentir. Él no va a dejar de ser fiel, hermano. No es que Dios ha sido fiel. Dios es fiel y va a seguir siendo fiel. Dios no es fiel en situaciones. Dios no es fiel en algunas ocasiones. Dios es fiel. Dios no miente y Dios no peca, hermanos. El testimonio de las Escrituras es que Dios desea una relación personal con su creación, pero especialmente con cada uno de nosotros, hermanos. Él nos creó a su propia imagen. Y estas son verdades del cristianismo. Dios no es una cosa impersonal, incapaz de tener una relación con otros. El hombre, hermanos, no es un accidente cósmico. Dios creó al hombre para que nosotros le conociéramos y fuéramos destinatarios de su bondad, de su misericordia, de lo que Él tiene preparado para nosotros. Pero cuando la relación entre el hombre y Dios fue rota por el pecado, ¿qué hizo Dios? Envió a su propio Hijo para que esta relación fuera restaurada. Todos los que hemos sido reconciliados con Dios por medio de la fe en su Hijo, podemos tener la más grande confianza que Dios busca una relación personal con usted y conmigo, hermano. Invito a mis hermanos a repartir los símbolos, por favor. Hermano, Dios quiere tener una relación personal con usted y conmigo. No nos desconcentremos, hermanos. Lucas 19:10 se responde la pregunta de por qué Dios envió a su Hijo. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La palabra acá conocer significa más que un conocimiento impersonal. Cuando dice conocer para que te conozcan a ti el único Dios verdadero, es mucho más allá de una duración infinita que es la vida eterna. Es una vida de compañerismo continuo, de una relación continua con Dios, que se debe cultivar
siempre y con el paso de los años. No es que tenemos que tener una relación puntual con Dios, esporádica con Dios. Dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien es enviado. Dios quiere tener una relación con usted y conmigo. Dios quiere que le adoremos, que le glorifiquemos. Pero eso es de parte nuestra, hermano. Somos nosotros los que necesitamos estar en constante adoración a Dios. Nosotros necesitamos recordar constantemente quién es Dios. Nosotros somos los que necesitamos constantemente rendir nuestras vidas delante de Dios. Porque Él es Dios y nada de lo que usted y yo hagamos, Él va a cambiar su opinión. Sin embargo, nosotros necesitamos tener convicciones sólidas. ¿Cuál es el Dios que le servimos? Debemos procurar conocer más de Dios. Y esto, hermanos, debe ser nuestra prioridad. Si no es su prioridad, hermano, usted y yo vamos a poner la excusa perfecta. Porque si queremos poner excusa, la vamos a tener. Y capaz que sea válida. Pero si queremos poner excusas para no tener una relación con el Señor, para no congregarnos habitualmente, si quiere poner una excusa para no leer la palabra del Señor, la va a tener. Que tengo que cocinar para mañana, que mis hijos, que están chicos, que están grandes, que mi marido, que mi esposa. Es que. Necesitamos tener una vida de adoración, lo que nos decía el pastor. Necesitamos saber lo que estamos cantando, hermanos. Cuando se entonan estas alabanzas maravillosas, en donde cantamos que Dios es el dueño de la creación, debemos cantarlo como una verdad en nuestras vidas. Porque es verdad. Pero cantamos como que si estuviéramos cantando una canción de los 80, que es bien bonita. De esas que nos gustaban cuando Lolo. Pasan sin pena ni gloria la canción. Pero aquí venimos a adorar al Dios verdadero. Aquí no nos reunimos, hermanos, para, como muchas veces decimos, como club de fútbol. Aquí no hay un centro en donde hacemos otras cosas. Aquí se reúne el pueblo de Dios para conocer de Dios, para adorar a Dios, para hacer lo que Dios espera que hagamos, que le adoremos en espíritu y en verdad. Y tales adoradores busca a Dios que le adoren. Si estamos en este lugar, aún estamos a tiempo, hermano. Estamos a tiempo de rectificar nuestra conducta. ¿Cómo podemos vivir sabiendo que Dios es invisible? ¿Cómo podemos vivir nuestras vidas sabiendo que Dios está en todo lugar? Y que Dios ve, sabe, conoce todo nuestro ser. Que hasta nuestros pensamientos Él los conoce. Las palabras que antes que salgan de nuestra boca, Él ya se las sabe. ¿A quién queremos ocultarle a alguien? Hermanos, entre nosotros podemos ocultarnos algo, que está mal también. Pero a Dios, ¿qué le vamos a ocultar? ¿Vamos a ser como Jonás?
para que nadie me vea, me quiero ocultar. No hay lugar en la tierra. Cuando pensaba en esto, es como cuando uno conduce. Cierto que uno al conducir tiene puntos ciegos, ¿cierto? Las partes traseras uno no las ve. ¿Usted cree que Dios tiene un punto ciego? ¿Usted cree que la cámara de Dios es 180 grados? Y entonces de aquí para acá no me ve y de aquí para allá sí me ve. Hermanos, no nos engañemos. No seamos cristianos nominales, hermano. No nos identifiquemos como cristianos y vivimos como el mundo. Cantamos alabanzas, como decía, nos conocemos los rituales. Nos bautizamos, cantamos, nos congregamos, hacemos todo lo que hacen los cristianos. Pero la Biblia es totalmente desconocida para nosotros. La oración, algo que, si es que oro por los alimentos, hermanos, esta es una advertencia para usted y para mí. Es una luz de alerta, hermanos. No sé cuántos años usted lleva en el Evangelio. Si lleva poco, si lleva meses, si lleva años, si ha estado toda su vida, si es de cuna cristiana. Joven, ¿cómo está tu vida personal? En una prédica anterior el pastor nos decía, no sirve de nada que tus padres sean cristianos. Es tu relación con el Señor. Es que tú dediques tiempo al Señor. Cada uno de nosotros debe hacer que Dios sea nuestra prioridad. Me estaba acordando de era algo que era 14 minutos, pero se me fue la idea. Pero hablaba acerca de ahora el día tiene 24 horas, ¿verdad? Si lo llevamos a minutos, el 1% del día son 14 minutos. ¿O no? Ya voy a rectificar la información, pero lo leí, pero quería decir que el 1% son 14 minutos. Sí, debe ser del día. Y ni eso dedicamos al Señor. El 1%. ¿Cuánto tiempo dedicamos de nuestro día a Dios? ¿Cuánto tiempo invertimos en Dios? Hermano Claudio está haciendo el cálculo, ¿no? ¿Qué es eso, no? ¿Cuántos minutos tiene el...? Ya, pero ¿cuál es que se me fue lo global? 1440 minutos al día. Y el 1% son 14 minutos. Ahí está, ¿ves? Si el 1%, cada uno de nosotros, invierte el 1% de nuestro día en estudiar la palabra. ¿Invertimos el 1% del día en la oración? El 1%, hermano. No es el 10 ni el 20. Cada uno sabe nuestra realidad y Dios nos ayuda, hermanos. Si vuelvo a repetir, esto no es una palabra de juicio, es una palabra de advertencia, iglesia. No podemos seguir nuestra vida y nuestra conducta tal cual, conociendo estas verdades bíblicas de quién es Dios, a quién le servimos. Que Dios conoce todo nuestros pensamientos, que Dios está en todo lugar, que
podemos conocerle a través del Hijo, el Espíritu Santo y a través de su palabra. Romanos 5, versículo 8, 10 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Pongámonos en pie, hermanos, cantemos una alabanza y meditemos en lo que hemos aprendido en esta mañana. Meditemos en qué lugar de nuestra vida tenemos a Dios. ¿Es Dios nuestra prioridad? ¿Será Dios algo importante para cada uno de nosotros? ¿Consideramos realmente al Dios de la Biblia? ¿Buscamos intencionalmente a Dios? ¿Dedicamos ese 1% del día a leer la palabra de Dios? ¿Dedicamos ese 1% del día a aquella que es la inspiración de Dios revelada para cada uno de nosotros? ¿Dedicamos tiempo para leer la palabra y que ella nos dice que es viva y eficaz? ¿Dedicamos, hermanos, tiempo y que la palabra misma nos dice que es la que restaura el alma, que hace sabio al sencillo, aquella que alegra el corazón, aquella que es lumbrera en nuestro andar? Hermanos, es tiempo que tengamos en alta estima la palabra del Señor y no sea un libro que tomamos el día domingo y lo traemos a la iglesia y después llegamos, lo dejamos en el mismo lugar y el otro domingo lo traemos, y si es que lo traemos. Hermanos, es la palabra de Dios, es el conocimiento de Dios lo que puede transformar nuestras vidas. El conocimiento de Dios, el conocerle cada día más. Vamos a enfrentar las mismas dificultades, pero de otra manera, con parámetros bíblicos y no humanos. Cuando estudiamos la palabra del Señor, pueden venir millones de dificultades. Sin embargo, podemos dejar a un lado la ansiedad. Sin embargo, podemos dejar a un lado la duda y aquellos pensamientos que se albergan en nuestra mente. Y eso se consigue estudiando la palabra de Dios, estimando la palabra de Dios. La palabra nos dice que es más dulce, y es más dulce que la miel que destila del panal, y es más valiosa que el oro, y que mucho oro afinado. Qué maravilloso es lo que Dios nos ha dejado. Damos gracias, Señor, en este día, Padre Santo, por la oportunidad de escuchar su palabra, como recién la cantábamos, Padre Santo, quien le dio consejo al Señor, quien al sabio Dios puede... ¿Quién te va a dar consejo, Dios? Necesitamos contemplar tus maravillas. Necesitamos contemplar tu santidad, Padre Santo. Necesitamos, Señor, volcar nuestras vidas a ti, Padre Santo. Necesitamos, Señor, poner punto final, Padre Santo, a las cosas pasadas. Necesitamos desarraigarnos de nuestro pasado pecaminoso
y muchas veces porque no queremos tomar la decisión, porque nos es más cómodo seguir como estamos. Padre, ayúdanos. Necesitamos de tu ayuda, Padre Santo. Le necesitamos, Dios. Necesitamos de su Espíritu Santo, Padre, para hacer frente a las tentaciones, Señor. Necesitamos de usted, Padre amado, para adorarle en espíritu y en verdad, Señor. Necesitamos de su palabra, Señor, porque esta es la que nos corrige, esta es la que nos enseña, esta es la que nos redarguye, esta es la que nos instruye. Es su palabra, Señor. Y gracias por tenerla, Señor. Gracias, Padre, porque esa es su inspiración. Es lo que usted estimó conveniente que nosotros debemos saber, Padre. Su palabra, lo que contiene ella, Señor. Perdónenos, Padre Santo, por vivir apartados de usted, Señor. Perdónenos, Padre Santo, por muchas veces actuar como religiosos. Padre Santo, necesitamos vivir como hijos suyos. Necesitamos buscarle como hijos suyos. Necesitamos tener una vida de devoción delante de usted, Señor. Necesitamos ser íntegros delante de usted. Padre Santo, sabiendo que usted es espíritu, sabiendo que usted está en todo lugar, que usted todo lo sabe, Señor. Perdónenos, Padre, porque muchas veces actuamos como queriéndonos esconder de usted, Señor. Pero damos gracias, Señor, porque tenemos su palabra, y mientras tengamos la palabra, vamos a tener esperanza de seguir perseverando en su camino, de seguir corrigiendo nuestra conducta, de seguir haciéndonos de su carácter, de seguir, Padre Santo, buscándole, Padre, como usted lo requiere, Señor. Damos gracias, mi Dios, Padre, porque en su palabra usted nos dice, Padre, que usted muestra su amor con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y estamos siendo justificados por su sangre. Gracias, Padre, porque somos reconciliados con usted por medio de su Hijo. Gracias, Dios Padre, porque somos salvos y somos salvos por gracia, no por mérito alguno. Dios, vamos a hacer un recordatorio una vez más este día domingo, Padre, del tremendo sacrificio que hizo Cristo en la cruz por cada uno de nosotros. Y que esto no sea un acto más dentro de la reunión, Señor, sino, Padre, que recordemos sus padecimientos, recordemos, Padre, todo el amor que tiene hacia nosotros, porque de tal manera, usted nos ama de tal manera que envió a su único Hijo. Y damos gracias por eso. Gracias, Padre, porque no lo merecíamos, mas usted en su infinito amor y misericordia salió a nuestro encuentro.